Si yo escucho a los evangélicos, aunque traigan otro evangelio, aunque cambien el evangelio, y lo hago para que no se moleste, para no poner problema en mi casa, para que mi familia no se sienta molesta, ya no sería discípulo de Cristo. Si yo como sacerdote no predico la verdad para que los evangélicos no se molesten, para que el mundo no diga nada, por tolerancia, para que nadie diga nada, para ganarlos a todos, ya no sería discípulo de Cristo. Porque el sacerdote, el obispo, que busca agradar a los hombres y no a Dios, no puede ser discípulo de Cristo. Porque nosotros los ministros, sacerdotes del Dios Altísimo, no estamos para complacer a los hombres. Estamos para hacer la voluntad de Dios, no la de los hombres. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4, San Pablo dice, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? ¿Cómo el diablo ataca a la iglesia? Enseñando otro Jesús, enseñando otro espíritu y enseñando otro evangelio. Así destruye el diablo a los creyentes. Si no está en la Biblia, no me crean. Óiganlo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. ¿Se da cuenta que no es el mismo Jesús? Sí predican sobre Jesús, pero no es el mismo Jesús. Predican otro Jesús. Un Jesús que no está en la hostia. Un Jesús que no dejó el poder de perdonar los pecados. Un Jesús que no es Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Bien lo reciben, bien lo toleran, a pesar de que le están predicando otro Jesús, le están predicando otro evangelio, le están predicando otro espíritu, y ustedes bien lo toleran. ¿De dónde viene eso? Versículo 3. ¿De dónde viene? Vean que viene del diablo. Pongan cuidado. El 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, el diablo con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos se han extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. ¿Cómo se extravía y cómo engaña al diablo? Siga. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, así engaña el diablo como engañó a Adán y a Eva. Que el que os hemos predicado, o recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. San Pablo dice, hay gente que predica otro evangelio, otro Cristo, otro espíritu, y ustedes lo toleran. ¿Y qué dice San Pablo? ¿Qué son esa gente? Versículo 13. ¿En realidad qué son? ¿Cómo lo llama San Pablo? Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Cómo lo llama Pablo? Falsos apóstoles. ¿Y cómo lo llaman los católicos? Cristianos evangélicos. ¿Y cómo lo llama Pablo? Falsos apóstoles. El católico no sabe que hay falsos apóstoles. Católico, dígame, ¿quiénes son los falsos apóstoles? Si hay o no. La Biblia dice que sí hay, que vienen predicando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Son falsos apóstoles. ¿Quiénes son? Díganme. ¿Y qué nombre le pondremos? Matarir, herirerón. ¿Quiénes son? ¿Existirán en el mundo? No. ¿Por qué los católicos no son capaces de descubrir qué son los evangélicos? ¿Por qué no son capaces de descubrirlo? O si no son los evangélicos, que me diga a alguien quiénes son esos falsos apóstoles. Que alguien me explique, que algún cura, algún obispo me explique quiénes son esos falsos apóstoles. Repítalo, el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes son los que se disfrazan de cristianos, de apóstoles de Cristo? Que me digan a alguien, por favor. Díganme, ¿quiénes son los que se disfrazan de cristianos, de apóstoles de Cristo?
Los protestantes. Y si no son los protestantes, por favor, estamos en vivo, ¿sí? ¿Estamos en vivo o no? ¿Cuántas personas tenemos en vivo? 2.272. Bueno, los que están por internet, escriban. Si no son los protestantes, esos falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo, ¿quiénes son? Por favor, pongan quiénes son. Porque ahí dice que enseñan otro Cristo, otro espíritu y otro evangelio. ¿Quiénes son? Por favor. ¿Sabe qué soy yo? Sacerdote del Dios Altísimo. Porque el sacerdote es otro Cristo. Bien, el Padre me ha pedido que hable un poquito sobre lo que es el sacerdocio embajador de Cristo. No es otra cosa, así para comenzar, sino el representante de Cristo en la tierra. Es lo que se llama otro Cristo. Otro Cristo. Wow. Otro Cristo, dice Luis Toro. Sino el representante de Cristo en la tierra. Es lo que se llama otro Cristo. Otro Cristo. Entonces, cuando yo empecé a escuchar este audio, yo escuchaba a Luis Toro. Yo sé que Luis Toro es mentiroso, tergiversa totalmente la Biblia, dice cosas que la Biblia no dice, pero tratar de usurpar el sacerdocio de Jesús, tratar de usurpar el puesto de nuestro Señor Jesucristo como el ungido de Dios, eso yo creo que ya es rebasar los límites. Pero yo en un momento llegué a pensar y dije, bueno, eso va a ser alguna locura de Luis Toro, como tantas que él dice. Dije, probablemente puede ser una locura de Luis Toro y probablemente la Iglesia Católica Romana no lo aprueba o no lo dice dogmáticamente. Porque usted puede encontrar muchas declaraciones que dan los católicos romanos. Hay una señora que bautiza niños muertos. Hay una señora que bautiza niños muertos. Una señora que dice que probablemente Dios puede hacer parir a un hombre y dejándolo virgen. Y a veces uno se ríe de ese tipo de cosas, pero son opiniones personales de cada católico, ¿verdad? Más Roper Calvo diciendo que la Biblia no es perfecta, que la Biblia tiene errores, que Adán y Eva es un cuento chino que nos contaron. Toda la mitología liberal que trae la Iglesia Católica Romana, pero a veces que el católico romano da una opinión personal. Pero ya cuando tú te vas a la teología dogmática romana, a la teología dogmática papista para ver qué es realmente lo que ellos piensan, para ver qué es lo que realmente ellos opinan, pues ya las cosas cambian. Y ya cuando las cosas cambian, pues ya no hay mucho que decir acerca de eso. Y investigando un poquito acerca de lo que es la teología católica romana, yo les voy a poner aquí para que vean que Luis Toro no está equivocado en cuanto a lo que piensa el catolicismo romano. En cuanto a lo que piensa el catolicismo romano, no está equivocado, sino más bien podemos ver que sí es teología católica romana, hermanos. Eso es teología católica romana. Y eso es lo que aprueba la Iglesia Católica Romana. Y se lo voy a poner aquí, voy a compartir la pantalla para que usted pueda ver, para que antes de poder refutar esta postura y a ver qué es lo que nos dice la Biblia, lo vamos a comprobar para ver qué es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Si esta es una posición oficial del catolicismo romano o simple y sencillamente es una postura de Luis Toro. Pero miren, yendo a lo que es, voy a ampliar un poco más el documento y lo vamos a leer aquí, miren. Lo vamos a ampliar para que usted lo pueda leer. Y esto, hermanos, esta es la carta encíclica, usted la puede leer ahí, la carta encíclica del sumo pontífice, del Papa romano, el Papa Pío XI sobre el sacerdocio católico.
Dice, desde que por los ocultos designios de la divina providencia, etcétera, etcétera, que va a dar toda su barborrea acerca del sacerdocio católico romano. Dice, el sacerdocio católico y sus poderes. El género humano ha experimentado siempre la necesidad de tener sacerdotes, es decir, hombres que por la misión oficial se les deba fuesen medianeros entre Dios y los hombres, y consagrados llenos de esta meditación, hiciesen de ella ocupación de toda su vida como diputados para ofrecer a Dios oraciones y sacrificios públicos en nombre de la sociedad. Aquí da la Iglesia Católica Romana una introducción en cuanto al Antiguo Testamento, y aquí es donde da acerca del Nuevo Testamento. Dice, el sacerdote es ministro de Jesucristo, por lo tanto, instrumento en las manos del Redentor Divino para continuar su obra redentora en toda su universalidad mundial y eficacia divina para la construcción de esa obra admirable que transformó al mundo, más aún el sacerdote, como suele decirse con mucha razón. Ojo, el sacerdote, se lo voy a marcar aquí, déjenme si lo puedo marcar. Dice, el sacerdote, como suele decirse con mucha razón, es verdaderamente, y subraya ahí, mire hermano, otro Cristo, porque continúa en cierto modo al mismo Jesucristo. Así como el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. Entonces, esta es una posición oficial por parte de la Iglesia Católica Romana, sí. Luis Toro está equivocado en cuanto a la teología católica romana, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas cosas? Vamos a poner el audio. Entonces, esta encíclica papal es la que nosotros encontramos aquí y es la que nosotros podemos ver que realmente sí es una posición oficial por parte de la Iglesia Católica Romana, hermanos. Eso lo dice la teología dogmática de parte de la Iglesia Católica Romana, que sí es una posición oficial. Y ese lo dice la encíclica del Papa. Dice, el sacerdote, como suele decirse con mucha razón, es verdaderamente otro Cristo, porque continúa en cierto modo al mismo Jesucristo, así como al Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Esta es la premisa que tiene la Iglesia Católica Romana para decir que el cura es otro Cristo. Pero realmente, hermanos, de verdad que yo no entiendo cómo el católico romano puede pensar y puede decir eso. Mira. Así sea. Bien, el Padre me ha pedido que hable un poquito sobre lo que es el sacerdocio embajador de Cristo. No es otra cosa así para comenzar, sino el representante de Cristo en la tierra. Es lo que se llama otro Cristo. Ahí está. Dice Luis Toro que el cura es otro Cristo en la tierra. Y les decía que yo empecé a investigar, empecé a indagar y llegué a la conclusión cuando dimos con esta encíclica papal de que verdaderamente esa es la posición oficial por parte de la Iglesia Católica Romana, y esto lo dicen los documentos católicos romanos. Ahí lo dice la encíclica papal del Papa que les acabo de mencionar ahorita, y ahí está subrayado para que usted pueda ver y pueda encontrar en la encíclica del bula papal, donde dice otro Cristo porque continúa en cierto modo al mismo Jesucristo. Ahora, cuando yo encuentro estas declaraciones y cuando yo veo que la Iglesia Católica Romana realmente sí cree estas partes, cree estas posturas, cree estas blasfemias, y estos hombres realmente se creen unos Cristos en la tierra, se creen unos Mesías en la tierra, y yo digo, wow, ¿qué no leerán la palabra de Dios? Y vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos. La palabra de Dios nos hace una advertencia. Y leamos para que vean qué nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y lea usted conmigo ahí el versículo 23. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 23? Y lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y paren la oreja y pongan la lupa, amigos católicos, para que no se dejen engañar.
Vean ustedes, a ustedes acaban de escuchar que Luis Toro dice que el cura en la tierra es otro Cristo. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios y qué es realmente lo que el Señor nos dice con estos textos bíblicos. Miren, hermanos, Mateo capítulo 24 y el versículo 23 dice el Señor: entonces, si alguno os dijere, y ahí usted puede leerlo para que vea que le estamos dando Biblia, porque luego dice el católico que no, que nosotros somos los que no les damos Biblia, pero ahí está la palabra de Dios para que usted pueda leer y vea lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 23. Dice el Señor Jesucristo, dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creeráis. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, nos da por medio del Evangelio de Mateo, y contiene el Evangelio de Mateo advertencias, y son advertencias renovadas en contra de los falsos mesías, en contra de los falsos profetas, en contra de los falsos cristos. Vemos esta atmósfera, la cual nos está narrando Mateo, en crisis, donde en aquel tiempo, hermanos, ya circulaban informes de que el Mesías se encuentra en un lugar secreto. Ese es el contexto histórico. Ese es el contexto histórico que ya se rumoraba en aquel tiempo, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, que a lo mejor el Mesías se encontraba en un lugar secreto. Entonces, estos informes podrían ser usados para atrapar a aquellos que con sinceridad y amor esperaban al Cristo. De modo que nuestro Señor Jesús nos advierte tanto de Luis Toro, el Señor Jesucristo nos advierte de los papas romanos, el Señor Jesucristo nos advierte de los curas católicos, el Señor Jesucristo nos advierte a la verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia evangélica, que es la que fue comprada a precio de sangre, con la sangre que Él derramó en la cruz, a toda su iglesia, a todos los discípulos, a no creer a los informes de un falso advenimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en el versículo 24, incluso, hermano, hay algo interesante que el Evangelio de Mateo nos narra y nos dice que estos hombres incluso echarán fuera demonios. Estos hombres, falsos maestros, incluso harán milagros, pero todo esto es de origen diabólico, todo esto es de origen satánico. El hombre de pecado recibirá poderes satánicos para hacer milagros. Lo dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice la Biblia. Ahí lo dice la palabra de Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice el versículo 23, aquí está el Cristo, mirad ahí está, no lo creáis. Pero Luis Toro dice que Él es un Cristo en la tierra. Vamos a ver si eso es cierto. Hermanos, en el versículo 24 dice, capítulo 23 y versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos, dice el Señor, porque se levantarán falsos cristos y harán grandes señales. Los falsos cristos, hermanos, harán grandes milagros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio ahí mismo de Mateo 7, 21, 23? Abra su Biblia y lea la palabra de Dios. Nútrase con la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora la pregunta, hermanos, que nosotros nos hacemos es, ¿a quién le dirá nuestro Señor Jesucristo esas palabras? ¿A quién le dirá nuestro Señor Jesucristo esas palabras? A estos, mire. Embajador de Cristo. No es otra cosa así para comenzar, sino el representante de Cristo
en la tierra. Es lo que se llama otro Cristo. Otro Cristo. Pero nosotros vemos en el versículo 23 y versículo 24 que contienen las advertencias, hermanos, las advertencias, y el Señor nos advierte a todos los discípulos a no creer a estos falsos maestros, a no creer a estos falsos profetas. ¿Cómo que este hombre puede ser un Cristo en la tierra? ¿Quién puede creer semejante mentira? ¿Quién puede creer semejante locura? ¿Quién puede entender y quién puede comprender estas declaraciones de este personaje? Cristo hay uno, hermanos. Ungido de Dios hay uno. Ungido del Padre hay uno nada más. Y ahorita lo vamos a explicar por qué. Pero la Sagrada Escritura nos dice claramente que vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, incluso harán milagros, harán prodigios, harán señales. No se maraville porque estas personas hacen buenas obras, obras de beneficencia, sanan con Eucaristía, sanan con agua bendita, expulsan demonios con el rosario, se salvan por medio del Via Crucis, se salvan por medio del escapulario, dijo una vez un cura, infinidad de cosas que la Virgen de los Mandarinos les abre la puerta al cielo cuando San Pedro está dormido, dijo una vez el pontífice romano Francisco. Vendrán falsos maestros, falsos profetas que harán milagros. Pero dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que también el hijo de perdición, por ese poder del enemigo de Dios, también les da autoridad para hacer milagros. Yo no cuestiono los milagros de nadie, yo estoy cuestionando realmente las declaraciones de Luis Toro. Dice que es un Cristo. Y a mí la palabra de Dios me dice, vendrán falsos cristos. Entonces, ¿puede ser Luis Toro considerado como un Cristo en la tierra? Por supuesto que no. Ahora, note usted la blasfemia que dice esta encíclica papal también. Esta encíclica papal, cuando nosotros la empezamos a leer, dice la palabra de Dios, el sacerdote es ministro de Jesucristo, por lo tanto instrumento en las manos del Redentor divino para continuar su obra redentora en toda la universalidad mundial y eficacia divina para la construcción de esa obra admirable que transformó el mundo. Dice, así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Prosiguiendo también como él en dar conforme al canto angélico, gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres y a su buena voluntad. Vea usted lo que dice. En primer lugar, como enseñanza, el Concilio de Trento, vea usted que no va a mencionar la Biblia, el Concilio de Trento, dice esta bula papal, Jesucristo en la última cena instituyó el sacrificio y el sacerdocio de la nueva alianza. Jesucristo y Dios y Señor nuestro, aunque se habían de ofrecer una vez a Dios Padre, muriendo en él, era en el ara de la cruz, para obrar en ella la eterna redención. Pero como no se había de acabar, pero como no se había de acabar su sacerdocio con la muerte, a fin de dejar a su amada esposa, la iglesia, un sacrificio visible, como a hombres correspondía, el cual fuese representación del sangriento que solo una vez había de ofrecer en la cruz y perpetuarse su memoria hasta el fin de los siglos y no aplicarse sus frutos a la remisión de los pecados cada día que cometemos. Entonces, ¿qué es lo que dice esta encíclica papal, hermano? Prácticamente lo que está diciendo esta encíclica papal está contradiciendo lo que está diciendo la carta a los hebreos. Porque la carta a los hebreos, a nosotros, la palabra de Dios nos dice algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente y ahorita lo vamos a ver, pero yo quiero que quede una cosa clara. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos católicos para que puedan aprender de Biblia y dejen de seguir a estos falsos maestros. Dejen de seguir a estos falsos profetas. Este Señor no es ningún Cristo en la tierra. Este Señor no es ningún Mesías en la tierra. Este Señor no es ningún ungido de Dios. Ungido de Dios hay uno en la tierra. ¿Y por qué el Señor Jesucristo es el verdadero ungido de Dios, hermanos? ¿Por qué Jesús es el verdadero ungido de Dios? Miren, a Saúl fue ungido por Dios.
David fue ungido por Dios. Los profetas fueron ungidos por Dios. Los sacerdotes fueron ungidos por Dios. Pero hay un ungido de ungidos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, si vemos todo el Antiguo Testamento se va a cumplir en Cristo. ¿Por qué Jesús es el ungido? Porque Él es el Mesías, porque Él es nuestro Cristo, porque Él es nuestro Redentor eterno, el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús es el único ungido. Miren, en el Antiguo Testamento vemos que en los tiempos que estábamos había tiempos de los jueces que eran los que juzgaban al pueblo. Estaba Gedeón, estaba Sansón, estaba en los tiempos de Débora, etcétera. ¿Quién es el justo juez? ¿Quién es el juez de los jueces? Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, había reyes, pero los reyes fallaron. Saúl falló a Dios, David falló a Dios, Salomón falló a Dios. Los hijos y la descendencia de David fallaron a Dios. Jeroboam, después el reino de Dios se dividió por el pecado de David. Hubo un rey en Israel, hubo otro rey en Judá. Llegó el tiempo en que los dos reyes fueron enemigos entre el mismo pueblo. Un rey en Judá, un rey en Israel. En Jeroboam, un rey llamado Jeroboam levantó a los lugares altos en las montañas a quemar incienso. Los reyes fallaron, los reyes pecaron, los reyes desobedecieron a Dios. Los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice la Biblia. Pero hubo un rey de reyes que no falló. Hay un rey de reyes que no tiene errores. Hay un rey de reyes que es fiel. Hay un rey de reyes que juzga con justo juicio. Hay un rey de reyes que su reino está establecido y que no tendrá fin. Hay un reino celestial. Hay un reino de nuestro Señor Jesucristo donde Él ejerce un reinado permanente, un reinado inmutable, un reinado perfecto, un reinado que no falla, un reinado que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Apocalipsis dice que Jesús es el rey, no es cualquier rey. La Biblia dice es el rey de todos los reyes. Él es el ungido de Dios, porque Él es el justo juez. Él es el rey de los reyes. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Me encanta ese pasaje de la Biblia donde Juan lloraba en el Apocalipsis, y lloraba porque nadie era digno de abrir los sellos. Se acercó a aquella persona y le dijo: no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Porque Jesucristo es el único ungido de Dios, porque Él es el justo juez, Él es el juez de jueces, Él es el rey de todos los reyes. En el Antiguo Testamento, hermanos, también vemos que había sacerdotes, pero ese sacerdocio era imperfecto. Los sacerdotes fallaban, los sacerdotes se tenían que purificar, los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios para sus pecados. Los sacerdotes, hermanos, también tienen que ser cuestionados. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, y eso lo dice la carta a los Hebreos, eran imperfectos. Entonces había una antesala, había un prototipo de un sacerdocio que iba a ser inmutable, de un sacerdocio que iba a ser perfecto, de un sacerdocio que no falla, de un sacerdocio que no ocupa purificarse, de un sacerdocio que no ocupa entregar sacrificios por sus pecados, porque es perfecto. Y ese sacerdocio, hermanos, lleva un nombre que es sobre todo nombre, que se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es el ungido de Dios como sumo sacerdote? ¿Quién es el ungido del Padre como el Rey de Reyes? ¿Quién es el ungido del Padre como juez? Jesús. Por eso Él es el ungido. Por eso el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesucristo les dijo: ustedes que pasean por Jerusalén, pasean por Samaria, pasean por esos lugares, ¿quién dicen la gente que yo soy? Unos decían que tú eres Elías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías, pero se levantó Simón Pedro y dijo: pero yo creo que tú eres el Cristo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí está edificada la iglesia,
sobre la confesión de fe que hizo Pedro, y esa confesión de fe que hizo Pedro es el mismo Señor Jesús, la roca que ha puesto Jehová de los ejércitos para que todo aquel que en él confíe no sea avergonzado. Y él es nuestro fundamento. Entonces, ¿quién es el único ungido de Dios? ¿Luis Toro? Esos son impostores y esa es una blasfemia.